Bueno, vamos a continuar. ¿Estáis conectadas? Podéis abrir los micros si queréis. Vale, aquí estamos. Aquí estáis. Muy bien. Asun. Hola. Eso es. Muy bien. Bueno, pues entonces, si queréis añadir alguna cosa que os haya quedado, estamos a tiempo. Si no, pues pasamos a las preguntas. ¿Alguna de las dos? Yo por mi parte prefiero las preguntas Muy porque bien. por decir como empiece a hablar, pues no acabo. Eso es un tema Vale, muy amplio, bueno, así que... pues daros muchas gracias porque habéis expuesto el tema muy claramente. Asun, los fundamentos bíblicos teológicos, y Diana, pues los aspectos legislativos y prácticos. Y hay preguntas para las dos. En primer lugar, para Asun, nos pregunta Mireia Sí. lo siguiente: ¿por qué hablas de machismo y no de patriarcado, que es el que justifica el machismo o el que da pie al machismo? Es una pregunta un poco de tipo, pues, no sé, ideológico, digamos, ¿no? De cómo entendemos el machismo. Luego hay una segunda pregunta que tiene que ver con la interpretación bíblica de ciertos textos del terror hacia las mujeres que fundamentan de alguna manera esa violencia también. Pero bueno, primero la cuestión del patriarcado. Vamos, pero no tengo ningún problema en hablar de la sociedad patriarcal, porque es que es así. Hay una sociedad patriarcal donde todo... Lo que pasa es que me gusta hablar de machismo porque la gente creo que lo entiende más claro, incluso a veces rechina más en ciertos ambientes, pero es así, es decir, desigualdad, es sociedad patriarcal, una sociedad donde el hombre, el varón, es el centro de todo, es que es así y ha sido por siglos, y donde predomina la visión del hombre en todos los estamentos y en toda la cultura y en toda la... Es decir, que no tengo ningún problema, lo que pasa es que, bueno, pues... utilizo mucho la palabra machismo, pero es que es así. Estamos en una sociedad patriarcal, sí. Y la segunda parte de la pregunta de Mireia es que los textos de terror, por ejemplo, para que nos entendamos, Génesis 34, cuando se habla de la violación de Dina, el Génesis 39, la concubina del levita violada y descuartizada, Tamar, en 2 Samuel 13, la imagen de Israel desobediente, significado por una mujer prostituta, merecedora de castigo, como en Ezequiel, Jeremías y tal, que hablan de, todos estos textos hablan de violencia física o simbólica contra las mujeres, y entonces pues lo que pregunta Mireia es cómo podemos interpretar estos textos, puesto que han justificado la violencia hacia las mujeres al ser la Biblia un libro que ha influido mucho en la sociedad occidental. Bueno, yo creo que se oye mucho ruido, pero no sé si soy yo o... yo creo que la Biblia es un libro que cuenta, que narra muchísimas historias, y no todas las historias que narra la Biblia son buenas, es decir, también nos cuenta, aparte de esas escenas que cita ella, que es así, de agresiones horribles hacia las mujeres, cuenta otras serie de pecados horribles de hombres y mujeres horribles, pero eso no quiere decir, es decir, que la Biblia es una historia de seres humanos cometiendo pecados, seres humanos caídos, y la Biblia narra sus aspectos más nobles y sus aspectos más horribles y más caídos, ¿no? La imagen más caída del ser humano sin Dios. Entonces no quiere decir que todo lo que narra la Biblia sea ejemplar o modélico, ¿vale? Yo creo que esto es el error tan grande de querer poner toda la Biblia como que todas las escenas que narra son ejemplares o modélicas, en absoluto, ¿vale? Empezando por ahí. Ahora bien, lo que sí que es verdad es que todo esto son historias humanas, pero cuando Dios habla en justicia. Cuando Dios habla en equidad para la mujer, en igualdad para la mujer. Tenemos el caso de las hermanas
estas que solamente, que no tenían herencia y que, es que no me acuerdo del texto exacto dónde está, que reclaman su herencia y bueno, efectivamente Moisés las escucha y es por poner un ejemplo, ¿no?, que me viene ahora. Lo que quiero decir es que cuando Dios habla, Dios dignifica a la mujer y tenemos digamos que la conclusión o el centro de la Biblia, ¿quién es? Jesús. ¿Qué he dicho que hace Jesús con la mujer? La dignifica y ese es nuestro referente y ese es nuestro modelo, ¿vale? En nuestra interpretación bíblica, para mí, Jesús es el referente y en su trato a las mujeres, para mí, en su trato a la prostituta, en su trato a cualquier tipo de mujer, ese es nuestro referente. Entonces, para mí, el Antiguo Testamento apunta a Jesús y nosotros tenemos que apuntar a Jesús, ¿no? Entonces, concluyo, todas las narraciones bíblicas no quiere decir que sean correctas ni ejemplares. Es un libro de hechos humanos inspirado por Dios, absolutamente, bajo mi punto de vista, pero eso no quiere, todo lo que está ahí está porque Dios ha querido que esté ahí, pero no quiere decir que todo sea modélico o ejemplar. Todas esas... Y lo que pasa que, ya digo, daría para otro taller que yo os emplazo, sería un tema interesantísimo. Todos los textos de Pablo del Nuevo Testamento, que llamamos conflictivos o más oscuros, han sido para mí con una hermenéutica incorrecta. Así estamos como estamos. Muy bien, muchas gracias. Sí, está en Números 36. Sí, me venía ese ejemplo, ¿no? Cuando Dios habla, Dios es justo con las mujeres. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, vamos a ver, para Diana, porque es una pregunta de temas legales. Dice, ¿no se considera violencia de género si el asesino no es pareja o es pareja? En el caso de las mujeres víctimas de trata asesinadas, ¿tampoco se las considera víctimas de violencia de género? A ver, ahora sí, gracias. Bueno, lo que habíamos comentado, ¿no? Hay diferencia entre lo que viene a definir la violencia de género, tanto en el Convenio de Estambul como en la normativa más amplia, pero el Código Penal es otro, lo delimita de diferente forma, ¿no? La violencia de género, siempre que hay una relación, hemos comentado que para que sea delito de violencia de género, pues sí tiene que haber una relación de afectividad, ¿no? Ya sea cónyuge o excónyuge, ¿no? Ahí es donde lo denomina la violencia de género. Con respecto a la violencia de trata, el Código Penal pues lo lleva a otras figuras, ¿no? Lleva a los delitos de violencia de trata como tal, que no lo considera como violencia de género, pero ahí sí tendríamos que hacer la salvedad de que si bien es cierto el artículo, hablo de memoria, si no es el 22.4 del Código Penal, también habla de las agravantes. Y en estas agravantes sí indica de cuando se ha cometido el acto delictivo por razones ya sea de raza, sexo, ¿no? Entonces, ahí es donde cabría la posibilidad de también ir como agravante por ese delito, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como apuntan, no estaría incluido dentro de la violencia de género de nuestra normativa, pero sí habría posibilidad, encaje legal en otro articulado, dependiendo, pues, obviamente, el delito cometido, ¿no? Muy bien, pues creo que has contestado. Vamos a ver, hay algunos artículos, algunas preguntas sobre la prevención. Y Maura dice que los padres, las instituciones educativas, la sociedad en general tienen que asumir esta responsabilidad de prevención. ¿Tenéis alguna idea o conocéis programas que sean preventivos que involucren a estas instituciones? Bueno, si eso luego Diana me complementa, pero yo creo que es que, claro, si hablamos a nivel de iglesias, yo quiero lo primero hablar de que para prevenir hay que conocer, ¿vale? Si yo no conozco un peligro, no lo puedo prevenir. Entonces, lo primero que yo quiero llamar la atención es el poco interés que hay, ¿vale?
lo que tenemos que hacer es seguir motivando y en nuestras iglesias que estos temas se den. Podemos nosotros, por ejemplo, Seneca Falls sí que imparte conferencias, imparte charlas, talleres. Entonces estamos ahí disponibles para que se conozca el tema, que se hable del tema y tenemos propuestas concretas para ayudar en la educación en igualdad, etcétera, etcétera. Aquí está la mayor prevención, ¿no? Y luego, por supuesto, que hay también asociaciones y ya a un nivel más general, que a lo mejor ahí Diana conoce más, que tienen programas de prevención, pero van en la línea de primero tenemos que conocer, no solo educar en igualdad a los niños, como yo digo, es que tenemos que educar a los adultos, que estamos, es verdad, somos el problema, realmente el tapón ahí, los adultos, ¿no? Así que sí que hay. No sé si Diana tiene algo. Sí, bueno, complementar. A ver, obviamente hay esto, por ejemplo, lo que hemos hecho esta mañana es prevención, es sensibilización para que es tener la información adecuada y especializada precisamente para que poder ayudar o identificarnos como tal, ¿no? Empezando por ahí. Como bien habíamos dicho, no solamente las instituciones privadas y las instituciones públicas y caminar como sociedad, ¿no? A erradicar pues esta coyuntura o estructura patriarcal que incluye el machismo como tal, ¿no? Efectivamente, a ver, vivimos en España, cada comunidad, sabemos cómo es las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma pues tiene obviamente su legislación y su prevención, sus protocolos de prevención con respecto a la violencia de género, ¿no? También hay que decir de que aquí en Madrid pues sí hay mucha información, ¿no? Y a nivel estatal pues también están digamos, los sistemas de emergencia, cuando hemos dicho de que hay una denuncia o cuando no previamente hay una denuncia, pero me acerco a los sistemas de urgencia y emergencia porque no puedo estar ya en casa cuando me ha sucedido una agresión o cuando reconozco como tal que soy víctima. Entonces todos estos protocolos se empiezan a activar, ¿no? No solamente desde que me identifico como tal, sino hago la denuncia para poder prevenir, digamos, más acciones como tal. Efectivamente, también tenemos, digamos, no solamente en las escuelas, las informaciones que ya se están dando efectivamente en los colegios, sino también la policía está haciendo sensibilización también al respecto. Así que yo creo que esto va cambiando y algo muy importante que nos puede sonar en el día a día es la misma publicidad que recibimos, ¿no? Vemos que esto también está cambiando y eso es prevención en los roles y en la educación, ¿no? Así que yo creo que hay bastante información al respecto y en la misma diapositiva, que bueno, que os quedáis y si queréis compartir, también les he puesto el link de dónde pueden ayudar o adquirir toda esa información. También en lo que a mí toca, que he trabajado en centros de salud, sí que ha habido también una divulgación y con carteles, póster y también pues directamente con las chicas adolescentes que son las que sufren muchas veces la violencia machista. Entonces también no solamente la educación, no solamente en la familia, sino también desde un punto de vista de la salud, pues también se está intentando prevenir en este sentido. Una cosita sobre esto, Raúl, que es importante, me gustaría llamar la atención, es que aparte de eso de la poca popularidad que tienen estos temas en nuestros ambientes, es que a veces se considera como charlas de mujeres, ¿vale? Entonces, esto no es cosa de mujeres. Normalmente hay muy pocos hombres en este tipo de charlas, entonces yo ahí quiero llamar la atención, siempre que comparto algo hago ese llamamiento a nuestros pastores, líderes, hombres que están ahí en puestos, en lugares, mejor dicho, claves. Si no hay un cambio de mentalidad también de los varones y estamos ahí pues fallando, ¿no? Entonces hago ese llamamiento porque conozco nuestras iglesias y sé que por ahí estamos fallando, ¿no? Bueno, ¿vale? Aquí estamos algunos hombres. Gracias.
pero la verdad es que sois mayoría las mujeres. Casi siempre, siempre. Se cumple lo que tú dices. Sí, pero muchas gracias por esta oportunidad. Nada. Incluso animar a seguir a los espacios de igualdad. Los espacios de igualdad, por ejemplo, es el típico ejemplo de prevención. Los espacios de igualdad uno puede acudir, sea mujer, sea hombre. ¿Qué son los espacios de igualdad, perdona? Los espacios de igualdad, son, al menos aquí en Comunidad de Madrid, son espacios, digamos, por entendernos como centros donde uno puede acceder a cualquier tipo de actividad, ya sea de ocio o de formación. Entonces, incluso también tienen psicóloga, tienen orientación jurídica, no solamente para casos de violencia de género, sino también para cualquier otro tipo de asistencia legal o de apoyo psicológico que puedan necesitar, ¿no? Aquí en Madrid hay muchos, en cada distrito hay un espacio de igualdad y os animo también a visitaros porque no es necesariamente un espacio de mujeres, como dice ASO, ¿no? También es un espacio de hombres y muchos de ellos tienen también cursos cortos para incentivar a los hombres a ir a un camino de nuevas masculinidades, ¿no? Entonces viene bien y también hay talleres ahí de formación con respecto a la violencia de género, ¿no? Muy bien. Bueno, Diana, una pregunta que te hacen que es acerca de las diferentes comunidades, porque hemos tenido personas que se han conectado desde Extremadura, también de Valencia, de Gerona, de Madrid también. No sé si me dejo a alguien más. Dice que sí, ¿dónde podemos formar? Vamos a ver, la pregunta más bien es que si en todas las comunidades funcionan bien los protocolos de actuación integral con las víctimas que finalmente denuncian. ¿Crees que hay alguna diversidad en comunidades o sí, a ver, alguna noticia? Sí, en las comunidades autónomas lamentablemente son 17, pues gobernadas por diferentes partidos y no voy a entrar en ideologías, pero sí esto también determina un poco cuáles son las actuaciones que se puedan derivar de los protocolos de violencia de género. Pues algunos funcionan mejores, algunos funcionan peores, por referirme incluso cuando ya uno denuncia como tal, pues siempre vemos que lo que comentábamos, ¿no? Aún habiendo denuncia y habiendo una orden de alejamiento, pues quizás la mujer pues ha sido asesinada, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, los protocolos no han servido, no ha sido todo lo efectivo que tenía que ser, ¿no? Porque al final no ha protegido. Entonces, lamentablemente es así. Por eso, no solamente el trabajo de prevención, sino de sensibilización, sino el conocimiento de saber de cómo actuar, ¿no? Porque no solamente, o sea, no se puede tener un policía, como se dice, detrás de cada agresor o presunto agresor, ¿no? Ni en el domicilio de cada víctima. Entonces, ahí es un trabajo conjunto, solidario de sociedad, que se tiene que hacer, pues obviamente para mejorar también los protocolos. Que los protocolos, como les decía, la ley no lo va a solucionar todo. Nuestra legislación es garantista, pero tenemos que ayudar a que los protocolos de verdad funcionen. Y ahí, obviamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad, por más que puedan imponer su empeño, es diverso en cada comunidad autónoma. Y eso hay que decirlo. Incluso en las nuestras, no solo por comunidad autónoma, sino por cada comisaría o distrito tal, pues incluso por juzgado podemos encontrarnos con situaciones distintas. Yo creo que a nadie se le escapa que en un juzgado, supuestamente cuando se trataba de un delito de violencia de género, la pregunta que hizo la magistrada fue ¿y hasta qué punto abrió las piernas, ¿no? O pudo no abrirlas, ¿no? Yeah. O usted gritó cuánto fue lo suficiente, ¿no? Cómo demostró que no admitía ese consentimiento, ¿no? Entonces, ya desde nuestras administraciones públicas nos estamos dando cuenta pues, que falta esa perspectiva de género para poder actuar, ¿no? Justamente lo que iba yo a introducir era el término perspectiva de género, y es ver desde el... Es decir, poder identificar todas esas, en todos los aspectos de la sociedad, sanitario, judicial, legal, comisarías,
cultural, de trabajo, identificar dónde la mujer dónde está viendo esa desigualdad para poder subsanar. Entonces, cuando a veces se habla de perspectiva de género, perspectiva de género no, es sencillamente ponernos esas gafas para poder, o esa lupa, o como queramos llamarlo, para poder identificar esas desigualdades en cualquier tipo de la sociedad y mejorar. En definitiva, se trata de mejorar y falta mucho, sí. Sí, también se han conectado desde Sevilla, no lo había mencionado. Sí, una pregunta en nuestros ámbitos de la Iglesia. Es una pregunta que tiene su fondo, ¿no? Dice que ¿por qué no se utiliza más la mediación antes de llevar a los juzgados una situación de violencia de género? Es decir, hay servicios de mediación que podrían impedir, bueno, yo sé que los hay en el ambiente secular, por supuesto, pero desde un punto de vista de la Iglesia, antes de llevarlo, si detectamos que hay una violencia de género o doméstica, si no sería mejor tratarlo quizás en la línea de Pablo, ¿no? Cuando dice que no vayáis a los tribunales, ¿no? Que solucionéis las cosas entre vosotros. Creo que lo que lo ha preguntado va un poco en esa línea. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que, estamos hablando de delito, estamos hablando de agresión, estamos hablando de pegar y maltratar a una mujer. Es decir, esto es muy serio. No estamos hablando de un problema matrimonial, que los tenemos todos, que puede ser más grave o menos grave. Estamos hablando de un delito, ¿no? Entonces, aquí es donde... Y que atenta contra los derechos humanos y en este caso contra la dignidad de la mujer, algo absolutamente abominable por Dios, ¿vale? Entonces aquí no podemos andar con contemplaciones ni espiritualizando, como yo me he encontrado casos en que se espiritualizan muchísimo estos temas. Se coge la Biblia, se cogen los versículos de Efesios 5, la mujer sométase a su marido y se saca de contexto y se aplica, ¿no? Esto me parece una barbaridad. Me parece un abuso de, no sé cómo llamarlo, literalismo, o sea, me faltan palabras, ¿no? Esto no se puede hacer. Esto si contemplamos el contexto bíblico, todo el contexto de la Biblia, esto se sale por completo de la voluntad de Dios y creo que es una irresponsabilidad y por parte de los líderes y que muchas veces se encubre esto, ¿no? Se encubre porque espiritualizamos, se encubre porque en el fondo estamos abanderando con ese versículo bíblico y esto es absolutamente incorrecto. Entonces, vamos a ver, yo lo que creo es que por eso vuelvo, hay falta de conocimiento de este tema en las iglesias. Los agentes pastorales o los líderes o un equipo se tiene que preparar en este tema. Y hay formas de prepararnos, ¿vale? Nos podemos preparar. Hay una guía de acción pastoral contra la violencia de género escrita por Marco Zapata, pastor muy conocido en Lugo. Y tenemos más materiales, ¿vale? Nos tenemos que formar. Yo no detecto mucho interés, lo vuelvo a repetir. Entonces, en cuanto a la mediación, pues si hubiera gente preparada, pero no la hay. Yo desconozco que haya preparación en mediación en las iglesias en este tema. Yo lo desconozco. Entonces, nos tenemos que preparar, ¿vale? Nos tenemos que preparar y depende también del grado de violencia, se puede tener una mediación o no. Es decir, pero aquí por eso, como lo tiene que valorar el agente pastoral, pues tiene que estar preparado. Y insisto, lo que no se puede es espiritualizar el tema y jugar con la vida de una persona, ¿vale? Es que estamos hablando de un posible, no es solo agresión, sino una agresión que pueda llevar al asesinato. Esto es así, o sea, esto funciona así. Entonces yo creo que en este tema hay que estar formado, hay que ser nada complaciente
y muy contundente y muy claro, ¿no? Y no esconder estos temas, sino sacarlos a la luz, me refiero no en el púlpito, sino tratarlos, afrontarlos y si no se tiene gente especializada, llamar. Por ejemplo, nos podéis llamar, podéis contactar con plataformas creyentes que nos estamos dedicando a estos temas también. A mí, de hecho, me consultan y me llaman cuando ha habido casos así y bueno, ¿vale? Así que no sé, creo que he contestado, ¿no? Sí, bueno, preguntan dónde se puede uno formar en violencia de género. ¿Ya algo lo habéis contestado dentro de sí, las iglesias? también Diaconía Madrid imparte cursos, ¿vale? Nosotros estamos también ahí participando y bueno, creo que estamos ahí empezando a mover todo este tema. Bueno, llevamos tiempo, el tema es que no trasciende, ¿no? Ese es el problema, pero desde Diaconía Madrid también, donde Seneca Falls también participa, ¿vale? Sí. Raúl, solo si me permites, quería hacer añadir con respecto a lo de la mediación, por lo que corresponde al ámbito jurídico. No existe, o sea, no está prohibida la mediación en términos de violencia de género. En lo legal, jurídicamente no se puede hacer mediación en violencia de género. Otra cosa es que yo me quiera divorciar o que quiera hablar con mi pareja o mi expareja, con el padre de mis hijos, y acordar sobre el régimen de alimentos, las visitas que se tengan que hacer de los menores, el régimen de visitas como tal. Otra cosa es que yo quiera acordar eso, y como no media en esa relación, ¿no? Porque nos estamos separando y posteriormente nos divorciaremos, o si no estamos casados, pues nos separamos, no media violencia de género de por medio, sí puedo ir a los centros de atención de familia, a los CAF, podría acercarme para que me asesoren y me ayuden y hacer una mediación familiar, ¿vale? El Ministerio de Justicia también pone a disposición centros de mediación familiar, hay mediadores de familia, pero cuando no hay de por medio, como bien ha dicho Asun, un delito. Y aquí, si estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de delito. Entonces, cuando que respecta al área jurídica, al área legislativa, se prohíbe la mediación. Sí, una pregunta que creo que tiene relación es ¿quién se va a ocupar del agresor? Porque también es una persona enferma, que si se le deja su aire repetirá el delito, encontrar otra víctima hasta convertirse en un asesino. Muy buena pregunta, muy buena, porque casi nadie se preocupa del maltratador, ¿no? Del hombre. Y sí que existen, ahora Diana, sino que ella sabe más que yo de este tema, pero indudablemente yo creo que, de hecho creo que hay cursos obligatorios una vez que se ha puesto la denuncia. Hay cursos obligatorios para que hagan para el cambio, para el tratamiento y el cambio de mentalidad. Obligatorios son porque normalmente esto, es que no sé cómo compararlo, pero es como la droga, ¿no? Es decir, esto es un tema de que hay que cambiar la mentalidad, hay que trabajarlo mucho. Lo que yo sí sé es que hay pocos hombres que consiguen el cambio, ¿vale? Hay unas estadísticas bastante bajas, pero bueno, pero que sí que hay y creo que se debería de trabajar más ese tema. Ahí sí que creo que estamos que tenemos una deuda, vamos. Sí, efectivamente, ahí sí se está fallando. Si bien es cierto, hay, digamos, talleres, y os comentaba estos talleres de masculinidad o las nuevas masculinidades, precisamente porque viene a, digamos, a visualizar este tipo de cambio, ¿no? Y si bien es cierto, el agresor, cuando hay, como hemos comentado, cuando este agresor ha matado, el suicidio es alto y la tentativa de suicidio es alto. Entonces ahí es un trabajo que también se tiene que hacer, ¿no? Desde otras perspectivas, porque si bien es cierto, nuestra legislación penal pues obviamente es sancionadora, como tiene que ser, pero también como objetivo último busca la reinserción a la sociedad, ¿no? Y ahí es donde se tiene que hacer ese trabajo de reinserción para que precisamente esto no vuelva a suceder, ¿no? Porque también habréis oído de que una persona que había cometido un delito de agresión sexual cumplía pena, cuando le ha tocado por tercer grado por
digamos, la normativa penal, ¿no? El poder salir, pues en ese momento que sale, que disfruta de esa salida, pues vuelve a cometer un delito, ¿no? Entonces, claro, porque no ha habido un trabajo de por medio, no se ha reinsertado a esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los agresores? Como bien dice Asun, pues ahí también la normativa está fallando, ¿no? No hay protocolos que se están activando para hacer ese acompañamiento, porque no todos son enfermos, o sí o no. Entonces, eso también, intentar no justificar esas acciones, ¿no? Entonces, pero que se necesite ese acompañamiento, pues obviamente. Preguntan si en vuestra página Seneca Falls o alguna que conozcáis hay información más concreta sobre estos cursos de prevención de violencia de género. Bueno, estamos en construcción de nuestra página web, ¿vale? Porque estamos empezando, los comienzos son duros, pero sí, en el perfil de Facebook, en Instagram, en Twitter, ponemos, cada vez que hacemos un curso, los colgamos en las redes y lo publicitamos todo lo que podemos. Entonces, pues eso, y por mail, y por eso es nuestro medio de hacerlo. Entonces, si nos seguís en nuestros perfiles, vais a ver que normalmente anunciamos cada vez que hacemos cursos, ¿vale? Así que bueno, un próximo curso va a ser en octubre, con el apoyo del Consejo Evangélico de Madrid, y luego sobre violencia en noviembre también vamos a tener cursos, ¿vale? Así que bueno, estar atentos y sí que lo publicitamos. Muy bien. Aquí solo añadir, Raúl, perdón, que sí, adelante. Por ejemplo, por dar otra información adicional, incluso el CEPE, cuando uno está inscrito como demandante de empleo o como mejora de empleo, también hay cursos de certificados de profesionalidad de igualdad, de promotores de igualdad, que también vienen muy bien esos cursos, no solo para la prevención, sino también por todo el conocimiento legal sobre la violencia de género. Son cursos obviamente gratuitos. Entonces, también hay mucha formación que ahora se está dando también de entidades, ONGs, que también trabajan con la violencia de género, que son gratuitos, ¿no? Y vienen bien. Entonces, era un poco por apuntar algo más. Porque a veces la información del CEPE la desconocemos, y es una formación que también está bien, ¿no? Sí. Bueno, Mireia sigue preguntando sobre el tema, que lo mismo que hay un feminismo bíblico, se podría hablar de machismo bíblico, porque Jesús no es toda la Biblia. En la Biblia hay muchas culturas reflejadas. No sé si quieres contestar. Bueno, sí, contestaría lo mismo de antes, que todo lo que pone la Biblia no es lo ejemplar, que la Biblia narra nuestras miserias también, y entonces, pues, en ese sentido, pues sí, también hay un machismo bíblico, pero no bíblico en el sentido de modelos. Y bueno, no tengo problema y sigo manteniendo la inspiración divina de la Biblia. Quiere decir que una cosa no es compatible con la otra. Sí. Bueno, Mireia dice que este próximo sábado, se referirá al sábado, a ver qué sábado es, el 29, ¿no? No, perdón, estamos ahora... Sí, 29. 29, sí. Que va a dar ella por Zoom una charla sobre Me Too y las mujeres en los orígenes del cristianismo. Podéis ver el anuncio en su perfil. Es para quien hable catalán. Bueno, el catalán de Mireia seguro que lo entendemos todos. Pero bueno, que... Bueno, súper interesante, pero yo no sé si entenderé el catalán, pero muy interesante, Mireia, muy bien. La vamos a proponer que lo dé también desde aquí en castellano. Bien, creo que no sé si me dejo alguna pregunta. Bueno, dice Elba que los pastores o consejeros podrían funcionar como mediadores iniciales. Pregunta, siempre que estén formados, claro, y ahí la responsabilidad es de las facultades, de los seminarios teológicos, dar también... Es que sí, exactamente. Por ejemplo, una de mis propuestas es que los promotores de igualdad, en este sentido, que se impartiera como talleres o como... Pero bueno, sois los primeros que nos habéis invitado, así que como facultad teológica, ¿no? Entonces, pues eso, cuesta. Pero sí, me parece estupendo. Y luego también un poquito añadir, a ver, que es que este tema de la conciliación en esto es
es muy delicado, ¿vale? Por eso yo he sido muy tajante de que hay delito, pero a ver, como consejeros, eso sí, estamos preparados, pero no para temas donde ya hay violencia, ¿vale? Eso es un punto y aparte. Pero sí luego en otros tipos de, por supuesto, como la hay de consejería pastoral dentro de temas matrimoniales graves y serios, ¿no? Por supuesto que sí, pero nos tenemos que preparar. ¿Os atreveríais a dar un perfil del agresor? Es un tema que tiene que ver también mucho con la salud mental, ¿no? El agresor, a su vez, muchas veces ha sido también víctima de malos tratos, pero también tienen unos perfiles de personalidad anómalos y realmente... Diana, ¿quieres contestar tú mejor? Vale, a veces hasta de narcisista, ¿no? Narcisista. Yo me atrevería no a dar un perfil como tal. O sea, esto que que comentaba de los estereotipos o de los roles o de los mitos, o sea, siempre es una persona enferma, siempre es una persona alcohólica, siempre es una persona que viene de una familia desestructurada, siempre es una persona que ha sufrido algún tipo de agresión. No, no necesariamente así. Entonces, un perfil del agresor no lo hay. Tampoco hay, cuando hablamos de perfiles, si siempre sucede en extractos más bajos económicos o en la alta sociedad, esto no sucede, no se habla, o esto no sucede cuando una mujer aparentemente es empoderada y tiene un buen cargo público o un cargo en la entidad privada o tiene muchos ingresos económicos. No, tampoco hay un perfil de víctima, ¿vale? Lo que sí podríamos decir de que cuando se entra a este ciclo de violencia que decíamos, es complicado salir, ¿no? Entonces, eso es lo que está definido, pero los perfiles como tal, no. Cualquier persona puede ser víctima de violencia de género y cualquier hombre puede llegar a ser agresor. Recordad que todos somos seres humanos y el momento de la explosión, nadie sabe lo que nos está sucediendo en ese segundo, ¿no? Entonces, cualquier chispa que pueda llevar, pues puede hacer cambiar mi manera de pensar, ¿no? Todos somos, alguna vez en una charla escuché, todos somos hipotéticos agresores e hipotéticas víctimas, ¿no? Entonces, por ello, determinar un perfil como tal, no me atrevo, porque no estaría diciendo la verdad, ¿no? O sea, cualquiera puede ser un agresor y un presunto agresor y cualquiera puede ser una víctima. Totalmente de acuerdo. Lo que sí podemos es matizar, decir, pero creo que ya lo ha comentado en el taller que ha dado, pues eso, la persona absorbente, todos estos detalles de celos, bueno, pues sí, son características un poquito pero en el fondo, trazar un perfil no se puede, ¿no? A mí me parece que más importante quizás que trazar un perfil minucioso de cómo es un maltratador es enseñar a las niñas desde pequeñas a detectar cuando su pareja está siendo una persona potencialmente maltratadora, ¿no? No sé qué os parece, que quizás también hay que dar... Decíamos, identificar precisamente estas características, estas acciones, para determinar que estamos dentro de algo que estamos rechazando y en el momento lo estamos asimilando, ¿no? Porque no lo entendemos, no lo identificamos como violencia. Entonces es verdad que es ahí donde tenemos que hacer las identificaciones, ¿no? Efectivamente, Raúl. Muy bien. Pues no tengo más preguntas. Todos y todas las que han participado y todos os dan las gracias y dicen que ha sido un taller muy bueno y que les han aclarado muchos conceptos, muchas ideas. Qué bien. Así que agradeceros, vamos a terminar. Si no hay ninguna pregunta así de última... No hay, de momento no hay. Pues muchas gracias. No será la primera vez la última vez que os invitemos. Os invitaremos. A ver si el próximo lo podemos hacer presencial, porque sé que había por parte vuestra, había también algunos ejercicios que queríais que hiciésemos y tal, y
La lástima es no poderlo hacer aquí por no tener esa inmediatez. Así que nada, quedáis comprometidas Sí, sí. para que en cuanto podamos hacer estos talleres presenciales, pues contemos con yo creo que vosotras. para nosotras un gusto de poder trasladar toda esta información. Muy bien. Eso Pues, es. Muchas gracias a la facultad y a ti, Raúl, y a todos y a los que nos estáis escuchando. Lo mejor que podéis es que podéis decirnos que habéis entendido, captado lo que hemos querido transmitir. Un taller muy enriquecedor, pone Elba. Y gracias, Diana, por ser tan clara hablando. Así que yo creo que sí, que habéis deshecho muchos mitos y habéis aclarado en qué consiste el maltrato y todo lo que está a su alrededor. Muy bien, pues vamos a dejar entonces la grabación y la conexión. No sé si está Israel escuchándome, que es el que lleva los medios técnicos, porque es que él ha tenido al mismo tiempo otra reunión paralela. No sé si está. Sí. Muy bien. No, sigue grabando. Le voy a escribir para decirle que hemos terminado. Sí. Porque a lo mejor está todavía en otra reunión. A lo mejor. En otra reunión. Claro. Bueno, me ha sido un placer, la verdad, poder compartir todo esto y es un granito de arena. Muy bien, sí, poco a poco se va, tanto desde un punto de vista de la sociedad como de la Iglesia, pues se van cambiando actitudes, ¿no?